Dices, bueno, la magia es algo complicado, científicamente hablando, porque es como energía eléctrica. Puedes electrocutar a alguien o puedes dar luz. Pero creo que un principio que uno debe saber mucho sobre la ciencia es de que no podemos explicar muchas cosas todavía y tal vez sean una gran cantidad de cosas, ¿no? Se han intentado explicaciones que tengan que ver con condicionamiento psicológico, sugestión. Lo que llama la atención es que los bebés también se les ha tratado en otras culturas y bueno, los bebés no los puede sugestionar, ¿no? Sarita es un caso particularmente así, ¿no? O sea, a diferencia de la imagen de la Virgen María que tenía ojos azules, era blanca, que proyectaba una serie de valores un poco coloniales, Sarita es una santa mestiza, ¿no? Las divinidades no tienen dónde aterrizar, por así decirlo, y lo que hacen es se posesionan de los cuerpos de los indígenas. Entonces se llama Takion-Hoi o enfermedad del canto, canto asociado con baile, donde se bailaba de forma desnuda, pintados de rojo, hacían manifestaciones. Eso parece ser que aterrorizó a los españoles. Surgió en la zona de Ayacucho, o Danzante de Tijera dicen que descienden de esa idea. Se acerca la Navidad. Papá Noel baja por las chimeneas. Ah, qué cachoso, ¿no? Pero, por ejemplo, esta es una buena cuestión. ¿Por qué creemos en Papá Noel si muchas de las casas peruanas no tienen chimenea? Está con nosotros Alex Huerta, el antropólogo favorito de esta casa. ¿Cómo está? ¿Cómo están? O sea, lo que es interesante es que en las celebraciones de Navidad, que digamos, o sea, marca pues el inicio, bueno, no es que marque directamente, pero yo creo que anteriormente marca el inicio del invierno en un hemisferio y el verano en otro. Había una serie de rituales y bueno, de una manera u otra se hizo coincidir esto con la Navidad. Lo que es interesante, respondiendo a tu pregunta, es de que estando nosotros en verano, un verano lluvioso por cierto, no sé si te das cuenta que los adornos tienen que ver con la nieve, hasta con renos o muñecos de nieve y ficus, o sea, cosas que no necesariamente son actuales de aquí, ¿no? Entonces, lo que yo pienso es de que la Navidad tiene mucho elemento que también tiene que ver con un grado de estética cultural, ¿no? Ahora, lo que sí se mantiene es esta tradición que se dice de San Francisco de Asís, que es el nacimiento, que es la primera foto familiar que conocemos, y que técnicamente es lo que se celebra, ¿no? La nacida del Mesías, del Avatar, de la encarnación de Dios, ¿no? Que es interesante porque viene pobre, y viene de una zona que actualmente está en conflicto, ¿no? Y cuya primera anunciación fue a los pastores. Entonces yo creo que ese es otro elemento que también nos identificamos mucho con esa idea preferencial que ha tenido la divinidad con los seres humanos, ¿no? Siempre esperamos algún tipo de salvación, ¿no? Sí, claro. O sea, en realidad toda cultura desarrolla una idea que es el héroe cultural. ¿Qué es el héroe cultural? Cuando hay un caos, viene alguien y lo resuelve. Llámese Arturo, rey, llámese Pachacútec, que supuestamente salvó a lo que iba a ser el naciente reino quechua, al imperio incaico, de la invasión chanca, llámese Quetzalcóatl, la serpiente emplumada de los aztecas, o llámese Jesucristo, que salva al ser humano del pecado. Entonces, siempre esta idea de un caos necesita un héroe que ponga orden. Parece que el ser humano tiene mucho miedo al caos, ¿sabes? ¿No te has dado cuenta, Jan, que hay este problema de los monstruos de las películas japonesas, los zombies, o una serie de elementos en las películas donde nuestro gran miedo es el caos, o que la naturaleza se desborde, o que pase algo, ¿no? Nuestro gran miedo es el caos y siempre hay expectativa de un héroe. Ahora, ese héroe generalmente tiene que tener características, por así decirlo, superpoderosas. En estas características superpoderosas uno entendería, por ejemplo, que lo racional entraría a tallar y que, claro, estando en siglo XXI, teniendo acceso a un montón de información, la gente tendería a volverse más escéptica y no necesariamente ha sido así. No, mira tú, el siglo XXI ha observado varias cosas, ¿eh? Un incremento de iglesias, distintas congregaciones cristianas en muchos casos, que crecen en varias zonas, por ejemplo, del Perú, ¿no? Pero al mismo tiempo la pandemia
trajo después de 2000 años de estar un poco más escondida la magia de vuelta. Entonces yo veo a mis alumnos que hacen manifestación, o sea, dicen, si pedimos esto como si ya hubiera sucedido, va a suceder. Hay un incremento del tarot, lectura de cartas de diferente tipo, e incluso hay también una nueva visión del horóscopo. Entonces, yo creo que los sistemas de creencia en lo sobrenatural siguen vigentes. Mientras más respuestas pueda absorber la ciencia, yo diría que comienzan a haber más preguntas. Pero hay algunas que te diré que no han encontrado respuesta, que tenemos desde el Paleolítico, que es cuando viene ese gran sueño, cuando cerramos los ojos para siempre, ¿a dónde nos vamos? Asumimos también que en el Paleolítico hubo preguntas de dónde nos vamos cuando soñamos. ¿Qué es eso de soñar? Entonces, esos dos aspectos son interesantes, ¿no? ¿Dónde nos vamos cuando morimos? ¿Qué mundo es ese donde soñamos? Pero al mismo tiempo comienzan a desarrollarse otras preguntas como cuál es el sentido de la vida, o qué es el bien o qué es el mal. Hay una serie de cosas que la ciencia no puede responder categóricamente y se crean estos sistemas. Son sistemas que pueden ir de la religión a la magia. Ahora, es interesante cómo el mundo de la magia y de las religiones a veces se pueden llegar a entrecursar. Hay muchas brujas que tienen dentro de su sistema de operaciones también a determinado tipo de santos, ¿no? Y rezan, o cuando pasan a uno el cubo y el huevo, se reza al mismo tiempo, o en las mesadas está San Cipriano que protege la brujería. Entonces, ¿qué tal si, o sea, es difícil definirlo, ¿no? Pero la religión es como un sistema institucionalizado donde se busca lo sagrado, ¿no? Lo sagrado como algo separado de este mundo. Y ahí hay una relación con divinidades, o una divinidad si es monoteísta, donde uno le reza y uno espera que la providencia de esa divinidad te cumpla. Entonces a ti te gusta una chica y tú pides que se enamore de ti. Si no se enamora de ti, es que el Dios ha considerado que no era para ti, por ejemplo. Eso por un lado. Entonces vemos que la religión es algo institucional en busca de lo sagrado, mientras que la magia es práctica. Es decir, es contratar o pedir apoyo de un especialista, mago, chamán, pacu, hechicero, puede variar, ¿no? Los nombres, algunos más despectivos, pero otros más oficiales, ¿no? Esto de despectivo, por ejemplo, ¿a qué se le ¿por qué se considera, por ejemplo, que la magia, al estar en el margen, valga la cantinfleada ahí, está siempre como mirada un poco por encima del hombro? Bueno, lo que pasa es que hubo una gran persecución, ¿no? Es decir, cuando religiones monoteístas se han impuesto, han borrado todo tipo de conocimiento arcano, o sea, los alquimistas, las mujeres sabias que trabajaban la naturaleza, algunos casos de estudios esotéricos fueron barridos y considerados paganos, ¿no? Entonces yo creo que en primer lugar hubo un asunto político, ¿no? La hegemonía de las religiones monoteístas, el oscurantismo de la Edad Media, hizo que hubiera ese tipo de persecución, ¿no? Ahora, claro, lo que tiene la magia es que tú convocas al especialista, lo llamas, y él lo que hace es, a través de rituales, que pueden ser aquelarres, pueden ser pasada de cuy, pueden ser incluso algún tipo de sacrificio, etcétera. O sea, a través de rituales, a través de conjuros, que son palabras dichas en ciertos momentos. La más famosa es abracadabra, que es de la cábala judía, que significa mientras digo hago. Hasta en Harry Potter hay varias. O fórmulas, que es combinación de elementos, algunos muy difíciles de conseguir, hechos en el mismo momento. Bueno, a partir de combinar rituales, fórmulas, palabras cabalísticas o conjuros, se pueden lograr resultados contrarios a las leyes físicas o químicas. Fuego, enfermedad en otra persona, amarre, etcétera, ¿no? Entonces, mientras la religión es institucional, la magia es que tú vas donde el especialista y el especialista convoca a los espíritus a través de estas artes y los obliga a hacer algo, ¿no? Ahora, lo que pasa es que me quedo pensando, digo, la brujería es tan antigua como el ser humano, pero también está el efecto de identidad. O sea, ¿en qué momento aparece el chamán, por ejemplo, como algo nuestro? Por ejemplo, no sé si existan chamanes en otras partes de la región o si se le llame así a los brujos únicamente aquí. Es un término siberiano, en realidad. Ajá. Es un término ruso. En realidad se ha aplicado ya genéricamente en el siglo XX, ¿no? Pero en cada comunidad tiene un nombre distinto.
Y te diré que lo que podemos deducir es que es tan antiguo, como tú bien dices, como la humanidad. Al menos en pinturas rupestres vemos bisontes bípedos y creíamos que se trataban de algún tipo de divinidad y no, es simplemente un chamán con yelmo. En Chavín de Huántar tenemos imágenes de personas con figuras felínicas agarrando un San Pedro. Definitivamente es un chamán que hace curaciones con el San Pedro. En general, en las poblaciones de primeras naciones norteamericanas se habla de tradiciones chamánicas muy antiguas. Es decir, sí hay corpus mágicos bastante bien organizados. Incluso se ha encontrado en, no sé, en entierros, hojas de tabaco que sugieren que había pues rituales usando plantas maestras para hacer algún tipo de curación espiritual, ¿no? Porque aquí tenemos que partir de una realidad, ¿no? Los occidentales tenemos un concepto de realidad muy pequeña. Creemos solamente lo que vemos, creemos solamente lo que debemos predecir, lo que podemos entender, lo que vemos cuando estamos en vigilia, despiertos. Pero comunidades tradicionales tienen un concepto de realidad más amplio, que podría ser, por ejemplo, lo que ven en sueños. Incluso si tú le preguntas a alguien qué significa si a alguien se le caen los dientes, sueña con eso, es que alguien va a morir, te dicen, ¿no? Entonces, tenemos hasta casi diccionario de sueños. Creen lo que hay en percepciones extrasensoriales. Por ejemplo, una mamá que le dice a su hija o hijo, no vayas ahora al colegio o a la universidad porque creo que algo va a pasar mal, ¿no? O se cree también en lo que hay en estados alternos de conciencia, a través del uso de drogas maestras como la ayahuasca, por ejemplo, el mezcal, o por ejemplo el San Pedro, ¿no? Lo del mezcal no lo sabía, por ejemplo. No, el peyote se usa en los chamanes mexicanos, ¿no? Es famoso por el caso de Don Juan, a Carlos Castañeda, ¿no? Y, o sea, sí puedes encontrar hasta hashish, cannabis. La más fuerte que se conoce es la Meglita buscaria, que se usan los druidas en el norte de Europa. Es tan poderosa que no la pueden consumir inmediatamente. El reno tiene que comerla y se ve uno la orina. ¿De qué trata exactamente eso? Es un hongo que se parece al hongo de los pitufos. está asociado a... o sea, sospechamos que el hongo está asociado a los cuentos de hadas y a las visiones, ¿no? Mira, en general estamos hablando de plantas maestras que tienen, de forma científica podríamos decir un impacto en el sistema nervioso central. Pero de una forma simbólica abren portales, pero que tienen que ser guiados por un chamán. Ahora bien, tengo que ser bien claro aquí. Esto parte de concepciones de salud y enfermedad distintas a las occidentales. Entonces, no es que uno vaya y se cure con este tipo de plantas maestras, sino que tiene que entender que están en un contexto específico donde el cuerpo tiene un significado diferente y hay una asociación distinta a lo que se llama espíritu y cuerpo, ¿no? Entonces, ese es el punto que podríamos decir, y que el chamán en toda cultura ha sido entre psicoanalista o alguien que trabaja con energía. Y aquí quiero ser claro, los occidentales no trabajamos con energía. O sea, trabajamos con física, química, medicina, pero esto de la energía del cuerpo, el prana, el chi, el ki o la fuerza, si quieres usar Star Wars, es algo que podría existir, pero los occidentales todavía no logramos explicarlo científicamente como nos gusta. Ahora, ¿crees que estamos siendo demasiado radicales únicamente con lo objetivo y lo pragmático de que lo único que vemos es lo que existe? ¿O estamos menospreciando aquello que no podemos explicar porque la ciencia no ha podido explicarlo? Claro, un principio de la ciencia, un principio importante de la ciencia es que no todo lo podemos explicar todavía. Pero hay siempre la expectativa que se pueda algún día, ¿no? Pero creo que un principio que uno debe saber mucho sobre la ciencia es de que no podemos explicar muchas cosas todavía y tal vez sean una gran cantidad de cosas, ¿no? Se han intentado explicaciones que tengan que ver con condicionamiento psicológico, sugestión. Lo que llama la atención es que los bebés también se les ha tratado en otras culturas y, bueno, los bebés no los puede sugestionar, ¿no? Ahora se habla de neurociencia, se intenta explicar un poco más del lado de energía, pero lo cierto es que todavía no forma parte del saber científico y, como tú bien dices, ha sido menospreciado o en todo caso ha pasado a una ciencia limítrofe llamada parapsicología, ¿no? Sin embargo,
por ejemplo, y esto es muy interesante en el caso peruano, no somos una cultura moderna, somos una cultura tradicional y basta conversar con todo el mundo para que te diga que se ha leído las cartas o que ha visto cosas, ha tenido déjà vus, o sea, ha estado en sitios donde le pareció haber estado antes, que han sido curados con pasada de huevo, que es una tradición muy fuerte en nosotros, o pasada de cuy, ¿no? Entonces, nosotros en nuestro caso convivimos y creo que con eso te puedo indicar que no somos totalmente modernos los peruanos, ¿no? Y, por ejemplo, una tecnología tan fuerte como la que usamos, el Internet, ha sido un portal prácticamente para que el tarot, la manifestación, los oráculos vuelvan a aparecer. El TikTok ha sido un vehículo interesantísimo para que esto se dé. Yo creo que en sociedades como las nuestras, donde hay incertidumbre, los jóvenes están buscando sitios donde puedan tener una respuesta y a veces la ciencia no se las da, la psicología no se las da, pero sí se las da a unos sistemas de creencia en lo sobrenatural, ¿no? Y esto es algo bien interesante, ¿no? Eso me parece brillante, ¿no? En lo sobrenatural también está o podría estar la creencia religiosa, porque, por ejemplo, ya si es que hablamos del contexto virreinal, incluso primeros años de la República, aparecen figuras, aparecen santos, ¿no? En el virreinato, por ejemplo, Santa Rosa de Lima y Fray Martín de Porres, ¿no? Que son figuras que de pronto a la gente le despiertan muchísimo fervor, porque son sus patrones y les rezan y tienen mucha creencia en ellos. O sea, claro, ahora, la idea original de la santidad en la Iglesia Católica oficial es que sean como ejemplo, ¿no? Sea un ejemplo de fe, un ejemplo de vida. Y claro, incluso podríamos hablar de estrategias políticas en la colonia de tener santos locales, ¿no? Sin embargo, el caso de San Martín es interesante, demoró mucho su canonización, pero estamos hablando de un hombre que viene del pueblo e incluso fue víctima de racismo, pero que sabemos que hacía curaciones y tenía poder de bilocación y hasta levitación, ¿no? Era bien chamánico nuestro gran San Martín, ¿no? Y Santa Rosa, que claro, expresaba una idea de beata, ¿no? Y que tenía experiencias, ¿no? Ahora, que claro, estas ideas de automartirio también, ¿no? Como sufrimiento. Y yo creo que paulatinamente, cuando nos alejamos de la colonia y estamos a 200 años de ella, ya las personas no están buscando tal vez héroes culturales santos que den este tipo de sensación de martirio, sino más bien comadritas o compadres celestiales que estén más cerca de Dios, pero que te comprendan a ti, ¿no? Sarita Colonia, por ejemplo. Claro, o sea, ahí tendríamos que hacer una cosa, un experimento ahí, ¿no? La mayor parte de las sociedades tienen un concepto, bueno, a ver, nosotros tenemos un concepto lineal de vida, ¿no? Nacemos, crecemos, morimos. La mayor parte de las sociedades es circular, es decir, como primavera, verano, otoño, invierno y otra vez primavera, ¿no? Sociedades que se identifican más con la naturaleza. Parece que el mundo andino en general era así, y lo vemos en las ofrendas, ¿no? Parece ser que un entierro fácil podía demorar un mes porque tú ves un montón de ofrendas y también puedes darte cuenta que esas ofrendas eran como a veces miniaturas, a veces representaciones de otra vida, ¿no? Y como si fuera poco, las momias que tenemos, muchas vuelven a la mamá Pacha en posición fetal, ¿no? Entonces hay una idea de siempre regeneración. El caso del Inca es espectacular porque su momia era venerada como si estuviera viva, al punto que Atahualpa no quiere ser quemado porque quería que hubiera momia. El ser quemado era no ser, ya no existir. Esta tradición de culto a la muerte, porque el muerto está ahí todavía, está presente en nosotros todavía, ¿no? Es decir, nosotros podemos ver el 1 de noviembre cuestiones espectaculares, ¿no? Es decir, es muy bello como desde rezadoras hasta músicos que lo que hacen es cantos para la persona que se ha ido, e incluso podríamos decir de que se selecciona según su lugar de proveniencia, que le gustaba, y se come y se comparte, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? El muerto, claro, hay que hacerle misas para que cruce el umbral, pero también es como si tú y yo tuviéramos un pariente cerca al jefe donde trabajamos, un secretario, o qué sé yo. Entonces le pedimos a él un favor y él habla con el jefe, una vara, ¿no? Los muertos suelen ser nuestra vara celestial, es decir, nos comprenden. Saben que si hacemos cosas malas ha sido porque no tenemos plata o que hemos sido educados así, ¿no? No es tan estricto como el Dios que nos impone la colonia, ¿no? No nos vigila o castiga, sino más bien nos comprende
el muerto nos comprende. Entonces, si le rezamos a él o a ella, va a hablar con el jefe, con Dios, ¿no? Sarita es un caso particularmente así, ¿no? O sea, a diferencia de la imagen de la Virgen María, que tenía ojos azules, era blanca, que proyectaba una serie de valores un poco coloniales, Sarita es una santa mestiza, ¿no? Nace en Ancash y muere en Callao, ¿no? O sea, y hace favores, pero que, o sea, su biografía es muy sencilla de lo que sabemos, en que muere según la primera versión por haber consumido aceite de ricino en exceso, pero según el parte médico es paludismo. O bueno, o sea, no recuerdo si paludismo o tuberculosis, pero muere víctima de la pobreza siendo una migrante muy joven, en los años 40 cuando muere, ¿no? Pero que una chica muy buena, que junto con su familia migra, pero que cuando su madre muere tiene que cuidar a sus hermanitos. Pero ahí no comienza la historia. La historia comienza cuando ella está en la fosa común y se le reza porque se pasa el rumor de que hace milagros. Y 30 años después, o sea, en los 70s, la población migrante encuentra a ella un paradigma, ¿no? Entonces vas a ver que historias como que fue empleada del hogar, lo cual es cierto, y su patrón la acusó de robar algo y le quemó los deditos. Entonces los ladrones la hacen su santa, ¿no? Fue empleada de hogar y su patrón era cruel. Las empleadas de hogar la hacen su santa. O la tradición que dice que ella vivía en los barracones y le van a violar y su sexo desapareció. Los travestis, las prostitutas la hacen su santa. Entonces es una santa de población que ha sido marginada por mucho tiempo, ¿no? Ahora, en el caso de Sarita Colonia puntualmente hay una reinserción, ¿no? O sea, es decir, ya deja de ser únicamente la santa de los ladrones, de las prostitutas, sino que se instala en el colectivo popular. Hay un penal con el nombre de Sarita Colonia. Sí. Es que, bueno, era una patrona también de los delincuentes, ¿no? No, pero a lo que yo voy es, mucha gente utiliza la simbología de Sarita Colonia, como en Argentina de pronto se utiliza la imagen del Che o Gauchito Gil, ¿no? O sea, hay una apropiación también, ¿no? Hay polos con, hay póster con, o generalmente, o sea, se ha apropiado mucho porque forma parte de una iconografía popular, ¿no? Porque en los 80s estaba en cada micro, en las mototaxis, e incluso se hablaba mucho de ella, y los Mojarra, pues, cogieron una canción que ya existía llamada Sarita Colonia y le hicieron suya y le hicieron bien. Entonces sí ha habido una apropiación del icono que pierde totalmente su significado, ¿no? Pasa a ser más bien una moda, ¿no? Y tengo que decirte que con el tiempo me da la impresión de que el culto a Sarita ha cedido a otros cultos como el Señor de Uruguay, ¿no? O a santos locales, porque ya no hay una necesidad de fusionar todo esto, sino más bien cada uno trae su santo local y aparecen nuevos santos, como el niño Chicho de Pisco, que muere en el terremoto del 2007, ¿no? Y que, bueno, o sea, representa pues una pureza infantil, ¿no? ¿Sabes lo que tenemos que entender aquí, en realidad? Es que, esto lo decía Emile Durkheim en las formas elementales de la vida religiosa, pues, principio del siglo XX, ¿no? Que en el tótem, en el ídolo, en la divinidad, lo que hacemos es proyectar los valores de la sociedad. Es decir, si somos una sociedad cuyos valores son ser bueno, ser noble, ser justo, ser sabio, el tótem, el Dios va a tener exactamente eso. O sea, lo vamos a proyectar ahí porque así vamos a conseguir que la sociedad se porte bien, porque va a tener esos valores, ¿no? Es como que la sociedad crea eso, dioses que les conviene, ¿no? Entonces me da la impresión de que en el caso de Sarita hay una revisión, o sea, una santa popular en un Perú que se estaba volviendo el famoso desborde popular de Matos Mar, ¿no? Proyectaba los valores. Ya no una santa blanca, sino una santa mestiza. Una santa que había nacido fuera de Lima y iba a morir en Lima. Una santa pobre. Pero entonces una santa que comprendía a los delincuentes, comprendía a las prostitutas, comprendía a aquellos que eran rechazados por la sociedad. Entonces ya es un Dios mucho más flexible y no un Dios severo, castigador o vigilante, ¿no? Lo mismo podemos decir de varios otros dioses en general que proyectan más bien los valores de esa sociedad. Dicho esto, tengo que decir que eso es un hombre de fe, por si acaso. Lo que pasa es que esto te lo digo de una manera más antropológica, ¿no? Pero eso no quiere decir que no crea, ¿no? O sea, si no hubiera habido religión técnicamente, no hubiéramos sobrevivido como especie. Ha sido el sistema de control social más espectacular que yo conozco, ¿no? La gente no profanó la tumba de los faraones por mucho tiempo por miedo a la maldición.
la gente se ha portado muy bien por el karma en la India o por miedo al infierno. La gente ha mantenido su posición de, está bien, no voy a robar, no voy a hacer esto porque si no me voy a ser castigado. O sea, la religión ha existido mucho tiempo porque también sirve, ¿no? Es verdad, ¿no? Y de hecho, aún hoy mucha gente cuando va a hablar a propósito de alguno de estos temas, por ahí surge alguien en el grupo y dice, oye, con eso no se jode. Sí, es famoso el caso de una pared donde todos orinaban, y por más que pusieron prohibido orinar, etcétera, pero pusieron una imagen religiosa y nadie quiso orinar, incluso los ateos, ¿no? Entonces, todavía hay eso, ¿no? Hay un elemento de vigilancia, ¿no? Es que, o sea, desde siempre, ¿no? No estoy hablando de casos modernos, estoy hablando de Pero es casos... vigilar y castigar al estilo Foucault, ¿no? Sí, es Foucaultiano. ¿En qué sentido? De que le otorgas el poder a una entidad supranatural, que va más allá, que es mucho más poderosa. Entonces, eso puede garantizar que te portes bien en esta vida. Eso es lo primero. Lo segundo, que incluso, o sea, haya miedo, ¿no? El miedo a hacer algo porque vas a recibir una consecuencia, ¿no? Y eso se da casi en toda religión, ¿no? La idea de causa-consecuencia kármica, karma en todo lado, infierno, cielo, eso. Ya, eso por un lado. Pero por otro, también ha ayudado a ordenar el cerebro, nuestro cerebro. ¿En qué sentido? De que no hay gente buena ni mala, todos somos a cuadritos, ¿no? Entonces, la religión ha permitido delimitar bien de mal. Y eso es un ahorro de energía fuerte, ¿no? Entonces, por ejemplo, bueno, este es un ejemplo que puedo poner que me gustaría que ocurra, no sé si ocurre, pero un chico que tiene creencia religiosa dice, veo que todos mis compañeros se están copiando, ¿yo debo copiarme? No, no debo. No, algo así, ¿no? Que mantiene que las personas mantengan su conducta a pesar que las circunstancias puedan ser raras. Entonces, Ahora, eso es interesante. cuando hablábamos, por ejemplo, de esta famosa frase, esto lo hablábamos también en Dudas Eternas, Nietzsche, que le decía, Dios ha muerto, en realidad refiere a algo, o sea, mucho más profundo, que es nuestro marco de verdad está en peligro, es decir, está en asedio constante. Sí. ¿Y esto qué quiere decir si lo trasladamos a los últimos momentos de vida de una persona? Es muy probable que una persona que esté por morir, que esté por dejar su último suspiro, abrace algún tipo de religión en los últimos momentos porque todo su marco de creencias se está esfumando. Entonces necesita aferrarse a algo cierto. Esta búsqueda de lo cierto que está más allá de lo reconocible también es muy humano, ¿no? Claro, pero, o sea, ocurren varias cosas, ¿no? Depende del plano cultural que ya se tenga preestablecido, ¿no? De si vamos a reencarnar, si vamos al cielo, etcétera. Eso va a depender. Pero yo cada vez me encuentro con mis estudiantes escépticos que me dicen que lo que va a pasar es que se apaga el televisor. Bueno, debe decir la computadora, ¿entiendes? O el celular. Claro. O sea, ¡fum! Yo cada vez veo eso más, ¿entiendes? Una suerte de convencimiento de que no hay nada más allá. O sea, es obvio que sí, no solamente eso, sino Sofocleto tenía una frase que para convertir a 1000 peruanos en el cristianismo, mejor que un cura era un terremoto, ¿no? O sea, efectivamente, ¿no? Y eso nos lleva a otra situación. Tenemos que la religión es una forma de control social, tenemos que la religión es una forma de organizar el pensamiento entre bien y mal, o qué hacer o qué no hacer rápidamente, pero también... Entonces, respondiendo a lo que tú dices, la religión es una forma de alivio emocional, porque la verdad es que los seres humanos no tenemos control sobre el devenir, y no solamente de la muerte, sino de lo que nos pasará en el siguiente segundo. La pandemia, por ejemplo, fue una cosa inesperada realmente, y que fue mundial y que fue catastrófica. O en todo caso, la muerte misma puede aparecer en cualquier momento, o un accidente, o perder un ser querido, o que me jalen en un examen. Entonces, y sobre todo en una sociedad como la nuestra, que el devenir, o sea, el mañana posiblemente no llegue, si llega muy catastrófico. Entonces, la religión ha dado un plano de tranquilidad. Entonces, ya sé que tú eres de cristal, pero los aliancistas se encomiendan al Señor de los Milagros, ¿no? Claro. Antes de hacer viajes en canoa, los nativos trovian hacen rituales para protección. El mismo, hemos visto en Jasón y los argonautas, la mitología griega, la cantidad de sacrificios que hicieron antes de ir por el vellocinio de oro.
todos rezando antes de una situación. Entonces, sí nos da una ilusión de control ante circunstancias que no tenemos como humanos, ¿no? Pero como te digo, o sea, en los últimos tiempos veo que hay un escepticismo sobre, por ejemplo, qué vendrá después, o una suerte de mayor presencia de autonomía, ¿no? Te voy a decir una cosa interesante. Yo recuerdo cuando era estudiante, bueno, siempre he sido creyente, ¿ya? Dios estaba en todas partes, 24/7 para mí, etcétera. Ahora el Internet tiene exactamente esa función. ¿Entiendes? Hay una infoxicación. Yo lo que diría es de que, claro, hay una cuestión más de consumo, de el vivir el ahora. Se va perdiendo un poco los conceptos más bien religiosos por una modernización mucho más pragmática. Y hubo un culto mayor al individuo, ¿no? Esto no quiere decir que, nuevamente, como te comentábamos, ¿no? Al principio, que la religión desaparezca, pero que van apareciendo otras formas de creencia en lo sobrenatural. Y de ahí que me sorprenda que venga la magia y la entiendo, porque la magia es práctica. O sea, a ver, yo te digo, ¿te acuerdas el ejemplo que te dije? Que a ti te gustaba una chica y rezabas a Dios para que te la consiguiera. En teoría, en magia, tú más bien pagas para que te hagan un amarre. Ahora, el amarre no significa que se enamore de ti, ¿eh? Ningún brujo que se jacte de serlo en los 5.000 años de registro que tenemos logra enamoramiento. Lo que logra es obsesión. Y tú puedes ver en el centro de Lima que venden las velas de los amarres, ¿no? Es bien interesante. Pero, o sea, es práctica totalmente. O los chicos quieren conocer su futuro y recurren al tarot, que se ha puesto de moda y tienen bastante poder. O quieren que algo ocurra, algo que quieren. Entonces hacen una suerte de manifestación, ¿no? O sea, manifiestan en el sentido de que dan porque ya está hecha la cuestión, el secreto. Y lo logran. Entonces, siguen siendo sistemas de creencia en lo sobrenatural, ya sin una institucionalidad divina, sino más bien pragmática, como con magia, ¿no? O sea, hago y ocurre. Pero la magia también, o sea, relacionada con, digamos, el poder hacerle daño a alguien. ¿En qué sentido? Por ejemplo, a Dios o a los santos no les vas a pedir que le haga daño a alguien, pero en cambio la magia sí te ofrece este camino. Este muñeco vudú, por ejemplo, que encontraron en la cartera de Dina Boluarte, ¿no? Me gustaría saber un poco más la descripción, ¿no? Me encantaría. Claro, te explico, o sea, cómo va la cosa. Depende la religión, ¿ah? O sea, yo tengo mis sospechas de que los dioses Chavín, o sea, los jaguares, todos colmilludos, o sea, son precristianos, ¿no? Nosotros creemos que todos los dioses usualmente han sido buenos, pueden haber sido dioses de grupos más guerreros, donde matar al enemigo era una cosa buena, ¿no? Entonces eso es lo primero que te puedo decir. No creas que todos los dioses han sido, digamos, cristianos, en ese sentido, del bien, ¿no? Del amor, no necesariamente, ¿no? Pero el mismo Dios cristiano, ¿no? En el Antiguo Testamento era más bien un Dios castigador. Es un Dios bastante castigador y lo que sospechamos es que el pueblo judío también estaba en una etapa nómade, en una etapa de desorganización, mientras que para el Nuevo Testamento hay más organización, bueno, tal vez por el yugo romano, entonces es un Dios más dulce, ¿no? Bueno, eso es una explicación, no necesariamente es la verdad. Ahora, claro, pero a lo que tú dices, bueno, la magia es algo complicado, científicamente hablando, porque es como energía eléctrica. Puedes electrocutar a alguien o puedes dar luz. Y yo lo que he visto en el chamanismo amazónico, por ejemplo, es que en algunas comunidades, y esto lo he visto directamente, toda enfermedad es causada por daño, es decir, por brujería, por algún tipo de cosas. Lo cual revela que no estamos en sociedades paradisíacas como a veces se idealizan, sino que hay envidias, hay egoísmos como en toda sociedad. Entonces, se asume que la enfermedad se da por ese daño. Ahora bien, no quiere decir que no traten médicamente a los pacientes o que no hayan formas realmente biológicas para poder tratar la enfermedad. Pero sí, primero, generalmente el chamán tiene que limpiar el espíritu, ¿no? Pero el chamán lo que tiene que hacer es atacar al otro chamán que ha hecho el maleficio. Entonces, durante las sesiones chamánicas de ayahuasca, por ejemplo, lo que hace el chamán es enfrentarse a una guerra espiritual pokémónica, o sea, los Pokémon, entre los diferentes chamanes. O sea, es una guerra de flechas espirituales. Es como Lord Voldemort contra Harry Potter. Se podría decir, pero ahí lo que tienes, sinceramente, es que tiene que convertirse en un malero para poder curar. ¿Entiendes? Entonces... Claro, los brujos maleros, ¿no? Espera. Es que, o sea, sí, obviamente hay, se reporta en casos del vudú, que ya mencionaste, es el muñeco de Dina, pero
Lo que pasa es de que está curando, pero tiene que atacar al que originó el daño, ¿no? Entonces, en esa lógica, está haciendo una curación, pero también se convierte en un malero. Ahora, lo otro. Vamos por partes. Sí, parece que pareciera dentro de lo que son conceptos de bien y mal, que siempre son culturales, pero que siempre han generado, pues, las famosas disyuntivas eternas. Sí, parece que hay corpus de magia que pueden estar orientadas directamente a hacer daño, ¿no? Generalmente son magias, se llama por contagio y por imitación, ¿no? Es decir, por ejemplo, ¿no? El caso vudú, que, bueno, no sé si el muñeco era vudú, pero hacer un muñeco y coger una parte de la ropa, el cabello, foto de alguien, y todo lo que le pase a ese muñeco le pasará a la persona, ¿no? Ese es un caso clásico, ¿no? Jamaiquino, ¿no? Y bueno, se ha expandido bastante. La idea, pero eso tiene que tener un poder mediador del brujo para que pueda contactar a los espíritus que hacen ese tipo de contagio. Contagio en el sentido de que, bueno, atacan, pero también por imitación, porque el muñeco es imitación, ¿no? Contagio más bien también es con algo de la persona, con su cabello, con su tela, con algo que usó, con su voz, con su foto, hacer algo que ya vaya directamente a la persona, ¿no? Y bueno, hay muchas formas más, pero, o sea, básicamente es eso, es una suerte de argumento a pari constantemente. Ahora, a fin de año es cuando seguramente vamos a tener, este es el momento del año, en realidad... Es fin de un ciclo, pues. Claro, en sí todo el año los brujos, los magos, los hechiceros, los chamanes, tienen chamba. Pero en esta parte del año, sobre todo, se empiezan a sobrecargar de trabajo. Y vamos a tener no solo gente que va a este tipo de personas, sino además gente que en sus casas empieza a practicar rituales para atraer la buena fortuna. Y aquí vemos una mezcla de culturas alucinantes. Tenemos al gatito que hace así, que mueve la mano, ¿no? Tenemos gente que guarda lentejas y las ata con ruda para atraer a la buena fortuna. Entendía, por ejemplo, que el tema de las lentejas tenía un origen oriental, básicamente, que era que se deshidrataban las lentejas y luego se podían volver a hidratar para que no hubiese escasez de alimento. Y el calzoncillo amarillo y las prendas de color amarillo y cotillón de color amarillo por todas partes. Entonces, entramos ya en una suerte de costumbres que pasan de ser ritualísticas a ya convertirse en comerciales, ¿no? Bueno, en realidad no pierden el lado ritualístico y en realidad estamos en una sociedad donde todo se comercializa, ¿no? Eso no hay. Eso. Ahora, no te olvides, por ejemplo, yo he visto hoteles, hoteles que te ponen las 2 copas de champán y las 12 uvas para cada pareja, 12 uvas, ¿no? Sí, las 12 uvas. Y también sabes que tú puedes ver, a veces, yo lo he visto, gente que va contra las manillas del reloj, cuando los relojes tenían manecillas, con su maleta, a rodar a cuadra para lograr eso. Ya, pero no sé si te das cuenta que es como decir, es una magia por imitación, es decir, hago algo en pequeño, camino con la maleta y eso va a repercutir en algo grande. Voy a ir con esa maleta por el mundo. Cada uva representa un mes, como esas 12 uvas dulces, eso va a repercutir en 12 en general, ¿no? Qué interesante lo que dices de las lentejas. Se deshidratan y rehidratan, quiere decir prosperidad, quiere decir que se puede regenerar, ¿no? Entonces, lo que hace la magia tiene, como todo ritual, digamos, tiene un elemento teatralizador. Que, o sea, hago como si para que ocurra, con una diferencia. Mientras en el teatro se representa, en los rituales ocurre. O sea, el ritual se usa tanto en la magia como en la religión. Es decir, algo que rompe la rutina, que es teatralizado, que es en grupo y que es cíclico, y que otorga un efecto. El efecto puede ser comunicarse con la divinidad o un elemento que yo deseo. A diferencia de todo, no representa, ocurre, convoca. Y la idea es convocar a los espíritus y pedirles que hagan algo. O sea, siempre hay un contacto con aquel otro mundo. Lo que buscamos es umbrales o formas de abrir el portal, ¿no? Lo interesante es que siempre ha habido eso. ¿En algún momento hiciste alguno de esos rituales? Sí, claro. ¿Cuál de todos hemos hecho. A mi mamá le gusta comer uvas, etcétera, ¿no? Ahora, caray, o sea, esos rituales son, digamos, tú dices comerciales y ya consuetudinarios, ¿no? O sea, ya se hacen así y sin roche, por un lado, porque como todos lo hacen. Segundo, parecen inofensivos, sí, bueno, supongo que lo son, ¿no? Pero
Nosotros convivimos con más rituales. En los Andes hay un ritual religioso que es el primer corte de pelo. Hay el matrimonio religioso, independiente de las religiosas, está lleno de rituales, ¿no? Desde tirar las flores, las ligas, el anillo. Es increíble ese elemento, ¿no? Ese el corte del pelo, por ejemplo, no lo conozco. ¿Cuál es el ritual del corte del pelo? El primer año se hace el corte de pelo, ¿no? Y bueno, conforme, depende de la cultura. En otras culturas el corte de pelo es más, digamos, a los 10 años para diferenciar hombres de mujeres, y es parte del rito de pasaje entre hombres y mujeres, porque convertir a hombres en hombres, la sociedad gasta un montón de energía. Entonces son rituales de pasaje, se dicen, ¿no? Entonces hay que hacer mucho porque los hombres generalmente somos una creación social, pero esa es otra discusión. O sea, saltaríamos a otro tema porque sigue siendo fascinante, ¿no? Por otro lado, el asunto está en que constantemente estamos haciendo rituales. Y también mezclamos religión y magia. Eso es fascinante, porque la religión, pues tú esperas la providencia, así es la institucionalidad. En la magia ocurre, lo hago para que ocurra. Ya, pues, por ejemplo, la procesión del Señor de los Milagros dicen que es una de las más grandes del mundo. No porque, o sea, en muchos países pasa la procesión y la gente lo saluda. Aquí todos la seguimos. Pero se quiere tocar las santas para que contagien, ¿entiendes? O después de un rezo, la gente saca la vela de la Virgen y la frota donde su mujer que está embarazada, ¿no? Entonces, conviven perfectamente en sociedades como la nuestra la magia con la religión. Porque sí estamos buscando algo pragmático al final. Entonces queremos que esa vela tiene energía, creemos que esa imagen la tocamos. Tú ves en el centro de Lima la cruz del Padre Urraca. La gente hace cola para tocarla. La idea es tocarla. Ese es el secreto. Es verdad. Y el padre Urraca, que supuestamente se enfrentó al diablo, ¿no? Bueno, estaba corriendo por el Girón de Unión, en la iglesia se abrió, se metió y ¡pum! Se cerró. El diablo no podía entrar a la iglesia, ¿no? Entonces, digamos que sí. O sea, logra escaparse. Claro, pero hay una identificación humana ahí, ¿no? Con el tema de poder retar a lo imposible y ganar. Con ayuda divina. O claro. sea, no creas, o sea, se abre la pared, etcétera, ¿no? La idea es esa, ¿no? La idea, yo lo que creo es que estamos ahora muy sedientos de lo trascendente. Es decir, de tener aquella experiencia que nos haga sentir particularmente tocados por la divinidad, por lo sagrado o por lo mágico. Es decir, que me gustaría ganarme algo en la lotería para sentir que fui afortunado. Que me gustaría ver una hierofanía, es un milagro ver lo que me ocurre directamente para sentirme privilegiado, ¿no? Creo que eso lo hemos perdido, la idea de trascendencia, y lo hemos cambiado más bien por likes, ¿no? O sea, queremos que nos quieran, ¿no? Entonces buscamos likes, o la idea de la vocación, ¿no? Quiero realizarme a través de mi trabajo, hacer lo que quiero, que es muy nuevo, porque antes uno nacía, pues, obrero, moría obrero, uno nacía esclavo, moría esclavo, uno nacía, que es una forma también de trasladar la responsabilidad al humano, ¿no? Y de creer que todo exclusivamente depende de él, ¿no? Tiene que ver mucho con la modernidad. Después de la Revolución Francesa, pues la diosa razón pasa a tener eso, pero no sé si te das cuenta que las características siguen siendo las mismas. O sea, me voy a realizar. Voy a cumplir mis sueños a través de esto, ¿no? Entonces, la vocación se ha convertido ahora en un reemplazo. Así como, si quieres ver un caso espectacular, en países socialistas, o sea, Marx decía que la religión, el joven Marx, que la religión era el opio de los pueblos. ¿Por qué? Porque sostenía que la gente pues soportaba la opresión porque en el cielo recién iba a venir ¿no? la salvación. A él le molestaba eso y le molestaba también que él decía, pero ¿por qué proyectamos? O sea, si los 10 mandamientos los hicimos nosotros, hay que recuperarlos, ¿no? Entonces los países socialistas usualmente son ateos, como buenos marxistas. Pero tú vas a Cuba, como ya mencionamos, y ves a Che Guevara enorme y ves proyección totémica. Es decir, era un médico argentino que vino a morir por nosotros, era un genio militar, era muy bueno con la gente, etcétera, ¿no? Vas a China y ves una escultura gigantesca de Mao Zedong, ¿no? Y dicen, él no dormía, a pesar de ser campesino, escribía poemas y organizaba a la gente. Lo mismo puedo decirte de, no sé, en el caso de Corea del Norte, Kim Il-sung, esculturas enormes, y ya poco va a ser 3 por la dinastía, ¿no? Pero aquí en Latinoamérica prima algo que tú me mencionaste alguna vez y que lo dijiste también en Feliz Seré, y era que hay una doctrina del sufrimiento, ¿no? O sea, sí, tiene que ser el Cristo sangrante, crucificado, porque si tú pones una imagen gloriosa, pongámosle, de la resurrección, no pega. Bueno, creo que en Latinoamérica, a mí, cuando estudié en Nueva York, había una iglesia que iba
a una iglesia católica donde había un Cristo victorioso y el sacerdote me dijo que la comunidad mexicana quería que pusieran uno más bien sangrante, ex homo, cuando está siendo azotado, sangrando, crucificado, ¿no? Bueno, como te digo, hay cuestiones totémicas donde se proyecta. Yo creo que una imposición colonial fue la idea de culpa, de que muere por nosotros, la idea de que el sufrimiento es bueno, entonces hay que dejarse pisotear. O sea, me da la impresión, me atrevo a decir que el cristianismo colonial vino como parte de un proyecto político. Entonces tenemos dos cosas, hay que el sufrimiento es bueno, que se impone, que digamos que la víctima es gloriosa y eso todavía lo tenemos en discursos políticos hoy en día. Y por último, que la Virgen tiene ojos azules. Sí, que es una figura extremadamente eurocéntrica. Sí. Bueno, y Dussel diría eurogrecocéntrica, incluso, ¿no? Sí. Aquí hay un tema, por ejemplo, mucha gente le hace mucho ruido cuando se menciona la palabra colonia y en su lugar se pone virreinato. Bueno, pues es un asunto político si quieres, ya úsalo como quieres. Lo puedes ver desde un aspecto político de virreinato, pero también lo puedes ver de un puesto relacional entre las personas con la corona, con Iberia, con la península ibérica, y por llamarlo colonia, ¿no? O sea, entiendo el debate, entiendo que la palabra crea realidades, entiendo que se está revisando cosas, ¿no? Todavía no he entrado a esa discusión y todavía no me molesta usar el término colonia. Sí, definitivamente. Bueno, sobre todo porque son estudios que se están profundizando. Sí, ¿no? los respeto y me parecen interesantes. Y, o sea, la palabra crea la realidad, la palabra tiene un poder increíble y bueno, si quieres algo religioso, así comienza, me parecen los evangelios. El verbo se hizo carne, ¿no? Claro. Y la palabra cura, ¿no? Y claro, por ejemplo, en ese sentido, el encuentro entre el mundo andino y el mundo occidental produce justamente un gran ruido de comunicación a través de la palabra, ¿no? Y de lo que significa la palabra, ¿no? Atahualpa y Pizarro. Claro, y siguiendo con lo religioso, se impone la palabra escrita bíblica, ¿no? E incluso que da origen, según lo que cuenta Jerez, Trujillo, el mismo Pizarro Hernando, en el encuentro de Cajamarca, la primera cuestión que cuando Atahualpa, o sea, claro, cuando le hacen el requerimiento, Fray Vicente de Valverde comienza a hablar de que le dice que va a ser súbdito del rey de España, ¿no? Así le indica una formalidad, así, ¿no? Y comienza a hablarle desde Adán y Eva, ¿no? No sabemos si Felipillo o Martinillo, puede que sea Felipillo traducía, y parece que traducía bien mal, tenía una cojeriza contra Atahualpa. Bueno, y Atahualpa pregunta de dónde viene todo eso, y le hace llegar la Biblia. Ahora, Atahualpa lo que ve es manchas en las letras, porque él esperaba oír algo en la Biblia, porque la palabra en ese sentido, sobre todo la religiosa, predicada. Que eso es totalmente distinto, porque una vez que tú escribes algo, lo limitas. Obviamente lo haces permanente, lo cual es una ventaja, pero también coges una de las versiones. Y yo lo que veo, mi opinión, puedo estar equivocado, pero en la mitología andina, que en muchos casos los extirpadores de idolatría registraron, cristianizaron bastante las cosas y no encontraban que no tenía una lógica aristotélica de inicio, nudo, de conclusión, sino eran otro tipo de cuestiones, ¿no? Entonces yo creo que ahí hubo un problema para que podamos entender cómo era. Entonces tenemos felizmente la etnografía moderna que nos habla de eso, tenemos la idea del Takion Hoy que se registra una cosa muy interesante, una rebelión mística, pero nos falta mucho para entender qué conceptos habían realmente religiosos, la idea de Huaca, de lo sagrado, de dónde vivía, o también si la idea de la historia realmente era historia como la entendemos, o era mito e historia, y el mito tenía el mismo valor de la historia. El mismo Garcilaso registra, por ejemplo, que entre los incas había un equivalente a filósofo, o sea, que no es exactamente lo mismo que se llaman los jamutacs, ¿no? Por ejemplo, pero que tenían una relación, digamos, más cercana y próxima con la tierra y con la explicación que podía surgir a partir de la misma, que es muy distinta a la concepción griega, romana que nosotros conocemos, ¿no? Sí, me da la impresión de que está más ligada a lo que sería la naturaleza en sí, ¿no? E incluso con un poco de panteísmo podría ser difícil de saber. Lo que sí sabemos, y eso sí me llama mucho la atención, es que la figura del Inca era equivalente a la del faraón egipcio, o sea, un dios. O sea, y ¿sabes por qué lo sabemos? Bueno, primero por las crónicas y también por el encuentro con Atahualpa nos damos cuenta de eso. Pero que no hay representaciones incaicas de Inca. O sea, es como el arte musulmán, que no representa ni a Alá ni a Mahoma. O sea, técnicamente, o procura no
representar seres sagrados. Siempre es peligroso representar seres sagrados porque puedes hacer brujería con la imagen, ¿no? Eso es lo primero que podemos decir de lo inca. La forma como se presenta ante los dos Hernandos de Soto y Pizarro, Atahualpa, sí te das cuenta que solo verlo implicaba un tipo de honor, ¿no? Y también nos damos cuenta de que incluso él podía convertir el territorio que pisaba en Cusco, ¿no? Entonces, creo yo que el Inca es una categoría religiosa que evitó que hubieran tantos sacrificios humanos como los aztecas para que brille el sol. El Inca era el mediador. Entonces sí había sacrificios humanos de niños, etcétera, y había sacrificios de llamas que eran valiosas, pero no la cantidad de sacrificios humanos de otras culturas por miedo a que no salga el sol, esa incertidumbre, porque el Inca era mediador, ¿no? Entonces, a mí me llama mucho la atención la imagen de Inca porque estamos ante algo poco visto en la historia de la humanidad, ¿no? O sea, vemos en varias culturas cómo los líderes son representados más grandes, más pequeños, etcétera. El Inca simplemente no es representado, ¿no? Y creo yo que estamos ante un faraón o algo más, no sé. Y también frente a alguien que tenía una relación, insisto, con lo netamente visible, ¿no? Creo que uno de los principales ruidos que tienen es justamente el entender la abstracción de la figura de Dios como tal, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar de suposiciones. Yo tengo la impresión de que lo visible y lo material, o sea, que todo tenía espíritu. Eso lo saco de Arguedas en general, ¿no? Todo tiene espíritu. Y eso también lo he visto en la selva. Lo que en Europa se llama los elementales. Aquí lo estoy viendo en el arte chipivo bastante, ¿no? También guardianes del bosque, ¿no? Pero te voy a contar algo que pasó en 1560, o sea, ni 30 años después de la conquista. O sea, un sacerdote registra eso con miedo y registra lo que acabo de ver, sucedió hace 20 años, parecía algo que sucedió hace 20 años, una rebelión. ¿Ya? Según lo que él cuenta, ni 30 años después de la conquista, las huacas o seres sagrados se alían entre sí, pero eso lo cuenta literalmente, o sea que no entendemos bien, es lo que le contaron a él, ¿no? Es decir, las divinidades andinas, que a veces están enfrentadas entre sí, se unen y dicen, ¿cómo es posible que nuestros súbditos ahora estén sirviendo a ese tal Jesucristo? Y deciden volver. Ahora, se encuentran con dos cosas, ¿no? La primera es que los españoles han hecho algo raro, han destruido los artefactos sagrados. ¿Por qué digo que es algo raro? Porque es como si nosotros viéramos que entra alguien y roba solamente los santos, la cruz, etc. Eso debieron haber visto cuando vieron que entraban al Coricancha o entraban a los templos y robaban las cosas de oro. El oro efectivamente es difícil de conseguir, difícil de trabajar, pero su valor era que reflejaba, pues, o sea, asimilaba al sol, ¿no? Por un lado, ¿no? Pero bueno, primero los artefactos sagrados habían sido destruidos, fundidos, mandados a España. Y los templos también habían sido destruidos. Coricancha fue, ¿no? O en general, quemados, ¿no? Entonces las divinidades no tienen dónde aterrizar, por así decirlo. Y lo que hacen es se posesionan de los cuerpos de los indígenas. Entonces se llama Taquionjoy o enfermedad del canto, canto asociado con baile, donde se bailaba de forma desnuda, pintados de rojo, hacían manifestaciones. Eso parece ser que aterrorizó a los españoles. Surgió en la zona de Ayacucho, Apurímac, Huancavelica, el centro del corazón, y fue fuerte aparentemente. Los españoles lo reprimieron bastante. Los danzaj o danzantes de tijera dicen que descienden de esa idea, y lo que tenemos ahí es la idea de posesión. Te quiere decir que el señor Huamani vive en el Apu, o sea, en general se establece una relación del espíritu que posee algo. Entonces hay una diferenciación fuerte entre la luna que ven ahí y Quilla. O sea, no necesariamente es lo mismo, saben que hay una abstracción. O entre un cóndor, que puede ser el cúntur, el mensajero de los dioses, y el animal que ellos se enfrentan a día porque se lleva a las crías de ganado y lo pueden matar a palos. Entonces sí hay una conciencia de que existe una materialidad, pero también una representación sacra de esa materialidad, ¿no? Me da la impresión que es así. Ahora, estamos hablando de incas, o sea, podemos hablar de divinidades chancas, huancas, en fin, hay muchísimas otras divinidades que pues quedaron subyugadas al tema de los incas también. Y que lamentablemente, o sea, muchas representaciones son como poner un cuadro de Cristo de la Última Cena. Depende del nivel de conocimiento que tengamos. Vemos un cuadro de Cristo con 3 Marías ahí. Alguien que no sabe nada de un hombre clavado en forma de cruz con 3 mujeres. Alguien que sepa más podría decir, bueno, es Cristo con las 3 Marías. Y alguien que esté
inmerso en el discurso de la salvación de la humanidad. Pero, o sea, bastaría un cuadro de la crucifixión o de la última cena para que solo viéndolo sepamos qué pasó antes y qué pasó después. En el arte prehispánico, bueno, también ese es un término que se está discutiendo, está bien. Pero lo que sí te puedo decir de arte pre-inca, tenemos esos cuadros. Es decir, en los mochas hay un montón de eso. O sea, cosas que se repiten, hechos que se repiten, que con la sola presencia de ese cuadro ya sabemos qué hubo antes y qué hubo después, pero no sabemos. Pues. O sea, solamente describimos y hacemos, digamos, patrones de qué se repite o no, se identifican personajes. Pero, o sea, lo que ha habido son representaciones de eventos tipo Última Cena, donde la población ya sabía qué había antes y después, ¿no? Si vemos literalmente un poco sanguinarias. En esta suerte de extirpación, de idolatrías, ¿hemos perdido también la capacidad de entender la esencia de cada micronación que tenemos? Sí, o sea, yo lo que pienso es que se extirpó divinidades centrales, pero no divinidades periféricas. Entonces todavía sigue habiendo pagos a la tierra, marcaciones de ganado que son, a pesar de que pueden ser ganados traídos de otra forma, que tienen elementos ritualísticos de antes. Todavía hay tipos de relaciones con la mamacocha, etcétera. Todavía hay una ritualidad, ¿no? Alapu, pago alapu, etcétera. Entonces, no se ha podido extirpar totalmente todo. Se extirpó lo central, ¿no? Digamos, el culto solar, ¿no? Pero no el culto periférico, que todavía sigue existiendo, ¿no? Eso nos ayuda a entender un poco esta relación que tú dices con la naturaleza, esta relación no de propiedad, sino de pertenencia, ¿no? Eso por un lado. Pero definitivamente sí hubo una fuerte extirpación de idolatría temprana, y después de la rebelión de Tupac Amaru, o sea, una suerte de eliminación de elementos simbólicos fortísimos, ¿no? Pero son más de 20.000 años de historia, o más o menos, difícil que desaparezcan por solamente 300 años de colonia o virreinato. Ya para ir cerrando. No, pero está entretenido, podemos seguir hablando. Sí, podemos seguir hablando, ¿nos queda tiempo? ¿Cuánto tiempo nos queda? Ya son las 6. Ya está bien, hagámoslo. A ver. No, 10 minutitos. Ok, vamos con los 10 últimos minutos. En esta etapa del año la gente celebra la Navidad. No necesariamente todos quienes celebran la Navidad son creyentes. No, la mayoría, no estoy seguro. O sea, creo que se ha desvirtuado también, se ha alejado bastante, ¿no? No sé, o sea, a ver. De lo que inicialmente podía haber sido una fiesta enteramente religiosa, ¿no? Ahora, según Durkheim, el tótem es una proyección de los valores sociales. O sea, la sociedad necesita crear este tipo de divinidades para que la gente se porte bien, o sea justa, sea sabia. El ritual es la forma que tenemos nosotros de comunicarnos con la divinidad, ¿no? Usualmente no hablamos frente a frente como estamos hablando, a menos que tú seas una divinidad, ¿no? Pero no es así, sino usualmente hay un tipo de ritualidad. Lo que a mí me alucina siempre es que es artística, o sea, tiene forma teatral, danzar alrededor del fuego, hacer peregrinaciones coloridas, o la misa, que es una obra de teatro representando una cena, ¿no? Ya. Pero el ritual en realidad, es una forma de la sociedad que tiene para tenernos unidos. El ritual convoca. Entonces, digamos que una forma pragmática, tú que estás pragmático últimamente, es la idea de que gracias al ritual las sociedades se mantienen estructuradas. Yo lo he visto, por ejemplo, cuando vivía en Nueva York, una vez al año, en octubre, salía la procesión del Señor de los Milagros en la Quinta Avenida. Y tú veías que peruanos que no se habían visto en todo el año, porque cada uno vivía en New Jersey y en otros sitios, habla jugador, ¿no? O sea, sí se encontraban. Y se vendía, pues, solapamente, porque está prohibido el comercio ambulatorio, cuá, Sublime, ¿no? O Golden Cola, Inca Cola, ¿no? Bueno. Entonces, el ritual siempre ha sido eso, ¿no? Incluso cuando se pierde la parte religiosa, el ritual sigue existiendo. Una cosa absurda que ocurre es que el ritual nacional es una marcha militar, ¿no? Siendo un país que no podría tener otro tipo de celebración, sigue siendo una marcha militar ese ritual. Ya no, o por ejemplo, si quieres, la fiesta de 15 años no es religiosa, pero es un ritual. Pero tú, yo, todos hemos pasado sacramentos, ¿sí o no? Bueno. ¿Hasta cuál día estés tú?
Yo hice primera comunión nada más. No, pues bautizo también, pues te lo hicieron. Sí, claro, es como Ya, que... ya, Y bueno. también hay una relación ahí, ¿ah? O sea, es decir, no solamente es religiosa, no solamente es No, ponerte... ya. a Es ver. para que te eviten llevar los duendes también. O sea, hay como Bueno, el bautizo mitologías es para, también. ya, ¿no? ahí se mezclan varias tradiciones. Los duendes peruanos tienden a llevarse a los niños no bautizados. Perciben eso, ¿no? Entonces por eso se bautiza. Pero, a ver, acuérdate que los rituales sean religiosos, que es el origen, lo que hacen es convocan. Cuando naces, la sociedad convoca a tu familia y a tus amigos, incluso te nombran padres putativos, que son los padrinos. Cuando alcanzas los 10 años, que para muchas sociedades es la parte de pasar a la adolescencia, también hay un ritual, pero también viene la familia, entonces para darte apoyo. Ahí si te casas, también viene bueno, confirmación primero, ya estás pasando a ser adulto, entonces la gente se reúne para darte apoyo. Si te casas, también hay todo un ritual donde ves a tu familia extensa, que nunca la vuelves a ver nunca más, ¿no? Cuando O sea, hay repartición de herencia, sí. bueno, sí, que también se hace medio ritualísticamente. Incluso, o sea, sin ser un evento religioso técnicamente hablando, en el sepelio peruano es también espectacular, comercial, como quieran, pero se reúne para dar apoyo a la familia que queda, no a ti que uno está dentro, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir? Que la Navidad sigue siendo uno de los pocos rituales, sea religioso o no, donde se reúne familia o grupo extendido. Y tiene varias características que lo hacen muy particular. Primero, que generaciones lo han hecho. Es una de las pocas cosas en este mundo moderno, donde hemos migrado, hemos cambiado, hemos modernizado, sigue siendo algo que tu papá, tu abuelo hicieron. Ya, eso es lo primero. Y lo segundo es algo que marca también que tú recuerdas que hicieras de niño. ¿Entiendes? Que marca también no solamente tus ciclos de generaciones, sino también tus ciclos de edades. Entonces, eso se va dando. Al punto que el olor a panetón ya nos es particular. Que no importa que el pavo sepa triple a veces, pero sigue siendo la tradición, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es que sigue siendo una función, si no bien religiosa, la función objetiva que Durkheim decía, mantener unida a la sociedad, y mal que bien la familia se reúne, ¿no? Y ya el chico rebelde aprovecha para sacarle sus verdades a la tía conservadora, ¿no? Pero están ahí y hay la sobremesa. Entonces, sí, yo diría que es uno de los pocos rituales que quedan, al menos para nosotros en las ciudades, donde se unen generaciones que lo han venido haciendo, se une también ciclos de vida que yo recuerdo que lo hacía cuando era chico, y se une la familia, sobre todo, se une la familia que no la ves constantemente, ¿no? Ahora, como todo ritual se ha transformado y la Navidad que tenemos hoy es muy distinta a la Navidad de hace 2 siglos. Bueno, sobre todo el tiempo de comprar y vender, supongo, que es lo que quiere decir. Bueno, los intercambios de presentes o regalos es muy tradicional. Lo que llama la atención ahora es que se ha vuelto una cuestión de ley de mercado, pero es la idea de establecer dones, ¿no? Es decir, establecer alianzas. Yo doy y tú te sientes obligado. Si yo te doy una tarjeta, tú vas a sentirte obligado a devolverme algo, sino inmediatamente después. Entonces es una forma de marcar relaciones y en un término muy latinoamericano, Latinoamérica se centra mucho en los niños. Eso es bueno. Es decir, las fiestas, todo se centra en los niños, las fiestas infantiles. Entonces, sacando de lado lo comercial, que ya tenemos suficiente crítica para eso, sí se nota que es un tipo de fiesta muy centrada en los niños o al niño que hay en uno. Eso es interesante. Así es, así es. Bueno, con 50 grados de calor tomando chocolate caliente y cenando a las 12 en algunos casos, que todavía cenan a las 12 de la noche, cosa que no recomiendo por salud, pero usted está en el derecho de celebrar como quiera. Quiero agradecerle una vez más a Alex por haber venido. Esta es la última entrevista del año, del Buen Librero, así que gracias es un por honor, haber primero que cerrado el año contigo. Y quiero agradecer al Buen Librero porque creo que es un espacio de los pocos donde tenemos un respiro y podemos gozar no solo de la lectura, sino en general de las cosas buenas de la vida. O sea, Ian, te agradezco muchísimo. Gracias a nuestro antropólogo favorito. Y con nosotros será hasta la próxima semana, donde viene José Carlos Benavides para hablar de los libros que leímos en el 2024 y cerramos ya el cajón del 2024 hasta el 2025. Feliz Navidad, feliz Nochebuena, coman rico con moderación, tomen, ya saben, también con moderación, y si tomen, no manejen. Hasta luego.